Ayer entonces habíamos hablado un poco acerca de los logaritmos. Los logaritmos pues son otra de las organizaciones numéricas para poder comprender cómo se mueven los datos. Resulta que el comportamiento logarítmico es aquel que representa mucho de los comportamientos sociales. Como los crecimientos de población, por ejemplo, los crecimientos de población se dan muchísimo utilizando como las funciones logarítmicas. Entonces, estas expresiones matemáticas se ven reflejadas mucho en las organizaciones sociales, como en los crecimientos de las poblaciones, no solamente poblaciones humanas, sino poblaciones animales, ¿sí? Poblaciones vegetales también crecen en este tipo de cuestiones. Entonces, básicamente son muy útiles, o sea, comprender los logaritmos nos van a hacer más adelante también, de pronto si en algún momento ustedes quieren llevar algún tipo de carrera de tipo administrativo, social, organizativo, van a ver que son muy útiles conocer y entender cómo funcionan para saber cómo se comportan las sociedades, por lo menos en sus distribuciones. Entonces, pues por lo pronto lo que nos concierne a nosotros es comprender más o menos cómo es que podemos utilizar numéricamente estos logaritmos, ¿listo? Hoy vamos a ver entonces las propiedades de los logaritmos. ¿Listo? Entonces, propiedades de los logaritmos. ¿Listo? Las propiedades de los logaritmos. Recuerden cuando veíamos las potencias, que pasa lo mismo con las potencias, ¿no? Las potencias también se utilizan mucho para representar los comportamientos humanos, el crecimiento humano, porque recuerden que una potencia es como básicamente coger algo y hacerlo crecer muchas veces, hacerlo crecer mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando vamos a entender, por ejemplo, los índices de natalidad, por ejemplo, el hecho de pensar de que una persona puede tener 2 o 3 hijos, ¿cierto? Que una sola persona se convierte en 2 más o en 3 más, pues básicamente es como un entendimiento de tipo exponencial o logarítmico. Permítanme un segundo que mi gato me está exigiendo entrar. A ver, venga. Véngate, véngate. Listo, entonces, como cuando veíamos los... Dime. Ah, no, nada. Alice. Como cuando veíamos las potencias y las raíces, los logaritmos también tienen unas propiedades que podemos utilizar para operarlos mucho más sencillo. ¿Listo? Igual recuerden cuando veíamos las propiedades de las potencias, igual las propiedades de las raíces. Esto en el momento de pronto ustedes dirán como, bueno, ¿en qué momento vamos a usar eso? En este momento estamos comprendiendo cómo funciona, porque realmente en donde lo vamos a aplicar va a ser un poquito cuando veamos estos fenómenos algebraicos y entender el comportamiento, lo que les digo, las dinámicas sociales sean de este tipo sí o sí. El hecho de la natalidad es el ejemplo más grande de donde podemos ver aplicados los logaritmos y las potencias. Listo, entonces por acá tenemos cuatro en específico, 4 propiedades en específico que vamos a chismosear. Entonces, listo, vamos a empezar con la primera. Nuestra primera propiedad nos establece que cuando yo tengo un logaritmo en base a, ya saben que, bueno, esa base pues va a ser cualquiera, de un producto, o sea, de una cantidad que está multiplicando, pues básicamente yo puedo repartir ese logaritmo en ambos términos del producto. Entonces yo puedo decir que va a ser logaritmo en base a de x, más la repartición lo voy a hacer sumando, más el logaritmo en base b, perdón, en base a de y, ¿sí? Recordemos primero, ¿qué es un logaritmo? Básicamente lo que nos dice es que el número que tengamos en la base debemos multiplicarlo por sí mismo tantas veces como nos lo diga esta partecita que le llamamos el argumento, ¿no? Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Digamos que yo tengo logaritmo en base 2 de 4 por 8. ¿Listo? Entonces, logaritmo en base 2 de 4 por 8. Si yo tengo un logaritmo de una multiplicación,
Vean que esta propiedad se parece mucho a una de las propiedades de la potencia y también de la raíz, porque de hecho los logaritmos pues son también operaciones inversas a la potencia y la raíz. Se parece mucho. No sé si recuerdan cuando hablábamos de por ejemplo, la propiedad de la potencia del producto, que lo sumamos. Es muy parecida a esta. Entonces acá es lo mismo que yo decir logaritmo en base 2 de x, en este caso x sería 4, más el logaritmo en base a, bueno, en este caso nuestra a es 2 de 8, ¿no? Resolvemos cada uno de estos logaritmos. Recuerden que lo que me dice a mí el logaritmo es que yo debo coger esta base, que es el número chiquito, y multiplicarlo por sí mismo cuantas veces sean necesarias para que me dé 4. O sea que en este caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el logaritmo en base 2 de 4? ¿Cuántas veces yo tengo que multiplicar 2 por sí mismo para que me dé 4? Dos veces. Exactamente, 2 veces. 2 por 2, ¿cierto? Entonces, vamos a tener acá 2 veces. Perfecto. Más logaritmo en base a 2 de 8. Entonces, ¿cuántas veces yo tengo que multiplicar 2 por sí mismo hasta que me dé 8? Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, o sea, 3 veces. 3 veces. Finalmente, esto va a ser 2 más 3, pues eso me da igual a 5. ¿Listo? Si nos sale entonces un logaritmo de una multiplicación, nosotros podemos repartirlo y asimismo pues sumar estos resultados. Y listo, por esa partecita. Ahora, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta con esa propiedad? Listo. Vamos a ver entonces la segunda propiedad. La segunda propiedad también es bastante parecida a una de las que trabajábamos con las potencias y las raíces, y es básicamente una recíproca a esta. Si nosotros en esta estamos revisando cuando tenemos multiplicación, también podemos revisar la situación en la que estemos dividiendo algún tipo de logaritmo. Entonces, por ejemplo, va a ser, si tenemos lo voy a poner acá con negrito. Entonces, si tenemos logaritmo en base 2, voy a utilizar los mismos números como para que no sean más, o bueno, no utilicemos otros. Primero voy a hacer la generalidad. Si yo tengo el logaritmo en base a de x sobre y, o sea, vean que ya no estoy multiplicando, sino dividiendo. Recuerden que una fracción siempre va a ser exactamente lo mismo que una división. Entonces, esto es lo mismo que decir logaritmo en base a de x. Ahora, en vez de más, cuando divido, lo que hago es restar. Recuerden que, no sé si recuerdan que este es muy parecido a una de las propiedades que teníamos en la potencia. ¿Listo? Entonces, básicamente, si nosotros tenemos un logaritmo de una expresión que está dividiendo, lo correcto que debemos hacer nosotros es repartir ese logaritmo y ponerlos a restar. Entonces, miremos un ejemplo, digamos por acá, logaritmo en base 3 de, permítanme un segundito, 81, digamos, sobre 9. ¿Sí? Tengo logaritmo en base 3 de 81 sobre 9. Entonces, esto es exactamente lo mismo que decir logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 3 de 9. ¿Sí? Esa es la propiedad. A mí me permite, yo puedo tener de acá y pasar acá, o partir de acá y llegar acá, ¿no? Ustedes ya saben que las Profe, propiedades son recíprocas. Dímelo. cuando uno divide con logaritmos, ¿siempre tiene que restar cuando lo resolvamos? Ajá, sí, exactamente. Entonces, cuando nos aparezca una división en los logaritmos, lo correcto es repartir ese logaritmo en ambas, en el numerador y en el denominador, y ponerlo a restar. Esa es la forma de solucionarlo, ¿listo? Cuando nos aparezca así una división, igual que cuando nos aparezca una multiplicación, lo que hacemos es sumar. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos daría? Entonces, logaritmo en base 3 de 81, ¿cuánto nos da eso? O sea, ¿cuántas veces tengo que multiplicar 3 por sí mismo para que me dé 81? Hagan ahí el estudio con sus manos. Entonces, 3 por 3, ta, ta, ta.
¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cuánto sería logaritmo en base 3 de 81? O sea, ¿cuántas veces tengo que multiplicar 3? 4 veces. Exactamente, 4 veces, ¿no? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Eso quiere decir que el logaritmo en base 3 de 81 es 4. Si se dan cuenta, estas tres operaciones, la potencia, la raíz y los logaritmos, son operaciones muy parecidas, como lo veíamos ayer, solo que cada una busca diferentes partes de esta misma operación, busca diferentes objetivos. Profe, una pregunta. Dímelo. Cuando uno, por ejemplo, digamos que tú nos pones a hacer un ejercicio, o sea, hacer un logaritmo para poder que alguien lo resuelva, ¿cómo sabemos si el logaritmo va a salir bien? O sea, que si es un número impar, lo pones para que salga par. O sea, ¿sí me hice entender? Sí. Creo que lo que te refieres es cómo sabemos que existe una cantidad de, o sea, existe un número que al multiplicarse me dé exactamente eso, ¿sí? Cómo sabemos que, exacto. ¿Qué es lo que pasa? Siempre va a haber un número. Yo en este caso trato de ponerles números enteros, pero no siempre son enteros. Podría ser que fueran decimales. En ese tipo de casos, cuando no es así tan evidente, utilizamos la herramienta de la calculadora. Todavía no les he mostrado, todavía apenas sea necesario, apenas veamos como estas partecitas que son las básicas, como las propiedades, les voy a enseñar a utilizar ahí sí la calculadora para calcular todo tipo de logaritmos, no solamente los que están ahí como establecidos. ¿Listo? Entiendo tu pregunta, claro que sí. Entonces, para eso está la calculadora, para resolver esos logaritmos que no nos dan enteros, sino que nos pueden dar decimales. Pero pues primero entonces vamos a aprender a cómo funcionan, cómo calcularlos con la mano y luego sí chismoseamos en la calculadora, ¿listo? Vale, ahora, logaritmo en base 3 de 9. Entonces, ¿cuánto nos daría ese logaritmo en base 3 de 9? 2. 2, exactamente, ¿cierto? 3 por 3 es igual a 9, entonces ahí está 2 veces. Eso quiere decir que el resultado de esto va a ser 4 menos 2, eso nos da 2. ¿Listo? Ese sería el resultado en ese caso. Listo, vamos a chismosear la tercer propiedad. Yo creo que hoy alcanzamos a ver las 4 propiedades, ya luego nos concentramos en hacer ejercicios. Entonces nos dice que cuando tenemos un logaritmo, ahí vean ese Lucho a la hora que se conecta, logaritmo en base a de una potencia, entonces acá yo pongo de x a la n, ¿sí? De una potencia. Resulta que a veces tengo, hola Lucho, ¿Qué me cuenta, profe? ¿qué me cuenta su merced? Acá en clase y su merced, ¿qué? Buenas noches. No, profe, es que yo estaba en cita médica y me estaban sacando sangre y acabé de llegar. Bueno, está bien, lo disculpo. Ahí toca que mires la grabación para que no te vayas a perder, ¿listo? Bueno, sí, señora, gracias. Listo, pues. Listo, entonces vean este caso. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un logaritmo de una potencia? ¿No? Pasa que se nos mezclan ahí las dos operaciones. Entonces lo que vamos a colocar es, vamos a bajar a multiplicar lo que tenemos acá en el exponente, que ese es nuestro n. Recuerden que acá lo que yo les pongo es la generalidad, ya luego eso lo reemplazamos con números. Y eso va a quedar multiplicando, eso va a ser el logaritmo en base a normal de la base que tengamos de esta base en la potencia. Entonces ustedes en este momento estarán diciendo, ¿cómo así? Les voy a mostrar. Vamos a volver a nuestro ejemplo. Entonces digamos que yo tengo logaritmo en base 2 de 8 a la 4. Sí, logaritmo en base 2 de 8 a la 4. Tengo un logaritmo de una potencia. Entonces en ese caso, ¿qué hago? Cojo primero y bajo ese exponente. Ese número que hay en el exponente lo voy a sacar del logaritmo, lo voy a sacar a multiplicar. Entonces va a ser en este caso el 4. Si bien el 4 baja acá a multiplicar, queda multiplicando por el logaritmo en base a, que es nuestra misma base, que es en base 2, de la base de la potencia, que era 8. Si vieron, básicamente lo que hice fue deshacerme de ese exponente de la potencia, me deshice de ese exponente y lo traje a multiplicar.
Entonces ya acá ya nos queda mucho más fácil de solucionar. Acá decimos que va a ser 4 por, ¿cuánto nos da el logaritmo en base 2 de 8? Ese ya lo teníamos por acá. Véanlo acá, logaritmo en base 2 de 8, entonces va a ser 3, exactamente. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces va a ser 3. Entonces finalmente 4 por 3 me da 12. ¿Listo? Entonces vean, esto básicamente es Volver a explicar este de acá. la propiedad 3, sí, señor. Listo, listo. Recuerden, esta nos funciona o la utilizamos cuando tenemos un logaritmo de una potencia. A veces tenemos, vean, como en este caso, un logaritmo y acá tenemos una potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Para no complicarnos con esa potencia, lo que hacemos es coger el exponente, miren, el exponente acá, y lo sacamos del logaritmo, lo sacamos a multiplicar o sea, esto sonará redundante, pero lo sacamos para afuera, pues. Lo sacamos afuera del logaritmo y lo ponemos a multiplicar. Si ven, cogimos acá el exponente, lo sacamos, el resto lo dejamos igual, logaritmo en base 2, de lo que nos quedó, del 8, de la base ahí. Entonces ya lo que nos queda es básicamente ese 4 me queda multiplicando, soluciono ya este logaritmo que está quietico, ya no tiene acá el exponente, ya le quitamos ese exponente que se veía un poco perturbador. Entonces ya lo que nos queda es multiplicar común y corriente. El logaritmo en base 2 de 8 pues es igual a 3, entonces ya va a ser 4 por 3 es igual a 12 y sale. O sea, mucho más simple. ¿Listo, Lau? ¿Te quedó un poco más claro? Sí, señora, ahora sí. Listo. Gracias. Igual cuando veamos los ejemplos van a ver que va a quedar muchísimo más claro. Eso es muy parecido a las propiedades de la potencia y de la raíz. Básicamente aplicarlas para facilitarnos la vida. Recordemos, esto no lo debemos aprender de memoria. Estas propiedades con el tiempo, o sea, luego uno las va usando y algunas se le quedan, algunas se le olvidan. Si ustedes van a seguir una carrera de matemáticas o de física, una ingeniería o algo así, pues de seguro ya lo practicarán más y de pronto se lo aprendan más. Pero si no es así, pues en la medida de la academia aprenderán algunas. De resto, no es necesario que se las memoricen, sino que las tengan que las sepan usar. Sí, que tengan ahí, ya saben, como un cuadrito o algo en donde puedan ir a revisarlas cuando las necesiten. Finalmente tenemos una muy parecida a esta, pero con raíces. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo mezclado, tengo un logaritmo en base a de una raíz cualquiera? Entonces, de la raíz n de x. Vean que acá ya es diferente, acá ya no es una potencia como en este caso, sino ya tengo es una raíz. Esa propiedad también es muy parecida. Básicamente lo que hacemos no es, acá vean qué hicimos. Cogimos el exponente, lo que teníamos acá arriba, y lo sacamos a multiplicar. En el caso de la raíz, lo que vamos a hacer es coger este exponente, o en este caso se llama radical, yo le llamo el número chiquito. Cogemos el número chiquito y lo vamos a sacar a dividir. O sea, si en este caso lo sacábamos a multiplicar, ahora lo vamos a sacar a dividir. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda 1 sobre n, o sea, 1 sobre el numerito ese chiquito, vean, lo paso a dividir, 1 sobre n por el logaritmo en base a, de la base que tiene de x. Entonces, voy a hacer este mismo ejemplo para que ya lo tenemos como para ahorrar tiempo, que ya lo conocemos. Entonces, digamos que yo tengo acá el logaritmo en base 2, ¿cierto? Digamos que es de la raíz cuarta de 8. ¿Sí? Entonces tengo logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 8. Entonces lo que yo voy a hacer es coger este numerito chiquito, que en las raíces se le llama radical, y lo voy a traer a dividir. Entonces me va a quedar 1 sobre 4, ¿sí ven? Por el logaritmo igual de la misma base, o sea, de 2. Y le pongo acá como argumento, pues, lo que tengo dentro del radical, ¿no? La misma base, que sería 8. Entonces acá ya yo soluciono, me quedaría 1/4 por el logaritmo en base 2 de 8. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 8? 3. 3, ¿cierto? Ese ya lo conocemos. Eso quiere decir que finalmente acá la multiplicación nos quedaría 3 por 1 dividido 4, ¿no? O sea, 3 por 1 es 3 y pues dividido 4. Lo podemos dejar ahí en términos de fracción. Ya ustedes saben cómo Profe, o sea que cuando estamos, por ejemplo, ahí con el logaritmo raíz, cuando lo saquemos del paréntesis, ¿tiene que estar siempre sobre 1? Ajá, tiene que estar abajo del 1 porque lo pasa a dividir.
Entonces recuerda que para pasar a dividir tiene que pasar a la parte de abajo. Es como cuando despejamos una ecuación. Cuando despejamos una ecuación y decimos, acá está multiplicando, entonces pasémoslo a dividir. Cuando lo pasamos a dividir, lo pasamos a la parte de abajo. Lo mismo en este caso, como lo que hacemos es coger ese radical y pasarlo a dividir, entonces por eso nos toca ponerlo en la parte de abajo de una fracción. Entonces la fácil es colocar un 1 arriba. ¿Listo? Siempre, para pasar a dividir, entonces se coloca un 1 arriba. Siempre va a ser sobre 1. ¿Listo? Entonces, pues estas son las propiedades más importantes de los logaritmos. Hay otras más, pero esas se las dejo más bien para cuando ustedes salgan del colegio y de pronto si les gusta la matemática y quieren seguir en este camino, pues se las dejo ahí para que la chismoseen. Por el momento esas son las que vamos a utilizar más en el colegio, como las que nos van a servir para entender como los fenómenos que vamos a estar revisando de crecimiento poblacional y demás. Entonces, bueno, para que las tengan presentes, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta respecto a estas. Listo, chicos y chicas. Entonces, tomen los apuntes ahí en el